y abren sus Biblias a la epístola de los Efesios, Efesios 4. El día de hoy vamos a estudiar los versículos 20 al 21. Una vez más, el día de hoy vamos a estar en Efesios 4, los versículos 20 al 21. ¿Estamos listos, hermanos? La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Les pido si por favor inclinan sus rostros y cierran sus ojos en reverencia a nuestro Dios Padre. Altísimo Padre, venimos delante de ti agradecidos una vez más por este tiempo. El tiempo que nos podemos reunir para adorarte, para glorificarte, el tiempo del Padre Santo en el cual podemos nosotros abrir la Biblia, Señor, tu palabra, ser instruidos por ti, Padre. Pedimos que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros, obre en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, para ser transformados más y más a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Padre, te damos las gracias, Señor, que aquí están tus verdades, que por medio de ellas, Señor, somos transformados. Pedimos, Señor, que tú obres tu santísima voluntad en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por el privilegio de poder estar aquí reunidos. En lo personal, te pido, Señor, que me ayudes el día de hoy, me des las fuerzas. No solo las fuerzas, Padre, sino también las palabras, que pueda yo hablar de una manera clara, una manera entendible, Señor. Que mutuamente podamos ser edificados, Padre Santo, y que todo lo que hagamos sea en nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro hacer, sea para tu honra y tu gloria, Señor. Es nuestro anhelo día con día. Que así sea, Señor, por el resto de nuestros días. La honra y la gloria sea a ti, Padre. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Si ustedes se acuerdan, hermanos, estamos ahora ya en lo que viene siendo, tal vez lo podemos explicar, la sección práctica del libro de los Efesios. Todo lo que Pablo pide de nosotros que debemos hacer, los ajustes que deben de ocurrir, la diferencia que debe de existir en nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Si se acuerdan, la semana pasada considerábamos lo que era la vida apartados de Cristo y cómo el mundo está siendo contrastado con lo que viene siendo el cristiano, un concepto que vemos a continuo en la palabra de Dios, de que todo lo que existe en el mundo, de alguna manera u otra, está diseñado para ya sea alejarnos de Dios o es un sistema el cual contradice lo que Dios requiere de nosotros. Hemos concluido, basado en lo que hemos leído en los versículos 17 al 19, que lo que existe en el mundo, la información, la sabiduría del mundo, solo es futilidad. Ahora, esto no significa que no hay nada de beneficio para nosotros. Eso no significa que lo que estamos diciendo es de que todo lo que existe en el mundo es absolutamente malo. No es lo que estamos mencionando. Obviamente hay avances, hay tecnología, hay varias cosas que son de provecho, pero el punto es de que cuando lo contrastamos o cuando lo comparamos a las cuestiones espirituales, el mundo no provee nada para nosotros. De nada importa el tener todo el conocimiento que pueda ser conocido, que es inteligencia del mundo, si no tenemos a Cristo, como veremos el día de hoy, es futilidad, es muerte. Ese es el punto de Pablo. Y hoy nos vamos a enfocar un poquito más en este contraste, y es mi anhelo que apreciemos un poco más lo que Pablo está presentando. Él de manera, bueno, bajo la inspiración del Espíritu Santo, hace un contraste bastante importante para nosotros. Ese contraste, la diferencia que existe entre el mundo y el cristiano. Ahora, si ustedes se acuerdan, hermanos, andamos en el contexto de lo que es la mente, lo que se ha aprendido, lo que se entiende, la sabiduría que se puede obtener, que se debe obtener, que se obtiene. Hemos considerado la del mundo, una vez más. Ahora el enfoque va a ser al cristiano, aquel que no debe ser como el mundo. Pablo presentará la gran diferencia que hay en todos nosotros que ahora le conocemos, que conocemos a Cristo Jesús. En esta sección, hermanos, Pablo usa un lenguaje bastante preciso,
que incluso tan preciso ha sido que ha llamado la atención de muchos teólogos. Ahora, por esta precisión que se percibe, nos vamos a enfocar en 3 palabras que Pablo implementa por medio de la inspiración del Espíritu Santo para aclararnos la mente del cristiano. Palabras importantes. Y así, con el favor de Dios, entenderemos un poquito mejor el mensaje de Pablo. Estas palabras son aprender, oír y enseñados. Más específicamente, cosas que son muy importantes. Número 1, aprender a Cristo. Número 2, oír a Cristo. Y número 3, ser enseñados en Cristo. Ahora, el aprender a Cristo, rápidamente, para que no nos perdamos, es conocerle íntimamente. El oír a Cristo es escuchar y creer de Cristo mediante el Evangelio. Y ser enseñados en Cristo es aprender su doctrina y vivir como Él vivió. Ahora lo vamos a desarrollar un poco más. Vamos una vez más a considerar nuestros versículos del día de hoy y vamos como hemos acostumbrado frase por frase. Versículo 20 de Efesios 4 dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Inmediatamente debemos de percibir ustedes y yo el contraste. Ese pero nos indica un cambio de dirección. Es lo que nos dice que hay un contraste, que hay algo diferente, que ahora se está explicando el otro lado de lo que ya tal vez previamente se ha mencionado. Dice, pero vosotros, una vez más, tiene un enfoque en otro grupo. Acuérdense que estábamos hablando de los gentiles, de las naciones, del mundo. Y ahora Pablo dice, pero vosotros. La comparación es entonces, ¿qué? El cristiano en Éfeso con los gentiles, el resto del mundo. Ahora es el creyente en Éfeso. Todos aquellos que han creído en Cristo Jesús, que han confiado en su obra, todos aquellos que ahora son cristianos. El creyente, dice Pablo, no ha aprendido la futilidad del mundo, sino que ha aprendido a Cristo. Ahora, una de las cosas que hace bastante peculiar cómo ha escrito Pablo, por lo cual los teólogos y los expertos en los lenguajes originales se quedan un poquito enfocados en esta frase, es de que Cristo es la materia. No es de que ellos han aprendido acerca de Cristo, no es de que ellos han aprendido acerca del Evangelio, sino que Cristo mismo es lo que ha sido aprendido. La persona de Cristo. La palabra aprendido aquí es en el lenguaje original mantano, es en el griego. Les leo la definición bíblica del griego nuevo testamental. Dice, el verbo griego mantano significa principalmente aprender o adquirir conocimiento a través de la instrucción o la experiencia. Implica un proceso de comprensión o comprensión de algo que antes se desconocía. En el Nuevo Testamento, a menudo se refiere al aprendizaje de verdades espirituales o las enseñanzas de Jesucristo. Ahora, noten lo que Pablo ha hecho. Literalmente es la única ocasión en el Nuevo Testamento donde Pablo lo usa para hablar acerca de aprender a Cristo. No acerca de Cristo, no acerca de las verdades de Cristo, no está hablando de aprender del Evangelio, aunque todo está insinuado. Aquí es aprender a Cristo, que tal vez para nosotros en el español es bastante incomún, es algo que tal vez se escucha bastante raro, porque no es algo que se implementa en el español. El lenguaje inglés permite un poquito más de la definición, porque sí es algo que a continuo se implementa el lenguaje inglés. El español, se nos hace un poquito más raro. Es el único caso donde se habla de aprender a una persona. Pablo no dice que han conocido acerca de Cristo. Una vez más, habrá referencia acerca de ello. Aquí, hermanos, la información adquirida, el conocimiento adquirido es Cristo mismo, aprender a Cristo. Una vez más, Cristo es el enfoque, es la materia. Pablo habla aquí del todo de Cristo. El haber aprendido a Cristo significa conocerle íntimamente, haber creído su evangelio y conocerle de una manera como Señor y como Salvador.
Siendo Cristo la materia, significa que el cristiano, al aprender a Cristo, significa todo lo que tal vez ustedes se podrían imaginar que se puede saber acerca de Cristo, que se puede saber acerca de su obra, pero específicamente nos apunta del cual, y es importante hacer la diferencia de que una persona puede escuchar el Evangelio, saber acerca del Evangelio y no creerlo, no creer en la persona de Cristo. Entonces, esa es la diferencia que se está haciendo, que no solo se ha entendido el Evangelio, no solo se ha entendido los preceptos de Cristo, sino que Cristo mismo ha sido alguien quien ha sido aceptado, creído, que es alguien el que se conoce ahora íntimamente. El aprender a Cristo es simplemente pertenecer a Él, creer en Él, confiar en Él, absolutamente saber todo lo necesario acerca de nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermanos, hay algo aún más espectacular que Pablo está haciendo en esta sección. Si ustedes se acuerdan, el mundo, Pablo dice, es falto de entendimiento. Han aprendido, podríamos argumentar, la muerte. Todo lo que se puede aprender del mundo, una vez más lo menciono, es futilidad que lleva a la muerte. Si ustedes se acuerdan, hablaba de un entendimiento entenebrecido, de un entendimiento que era falto de la sabiduría verdadera. Y ahora Pablo dice, ustedes sí tienen entendimiento. Ustedes no han aprendido lo que el mundo ha aprendido, sino que han aprendido lo que más importa, a Cristo, el todo de Cristo. Noten lo hermoso, hermanos. El mundo, futilidad y muerte. En Cristo, propósito y vida eterna. Es el contraste que se está presentando. Es de inteligentes, de sabios, aprender a Cristo. Esta es obra completamente divina. Aquí la información más importante que pueda existir, que es algo que hemos hablado a continuo, es el conocer a Cristo. Aquí el punto es presentar un contraste severo entre el mundo y aquellos que aprendieron a Cristo. En otras palabras, el cristiano debe ser diferente al mundo. Algo que continuaremos enfatizando en las próximas semanas. Les recuerdo que ahorita nos encontramos en medio ya de esa sección. Desde el versículo 17 en adelante, el enfoque de Pablo va a ser cómo ustedes y yo debemos vivir nuestras vidas estando ahora en Cristo. Y es lo que les menciono, hermanos. Una de las cosas que de antemano les menciono, que es muy, muy común, que ocurre frecuentemente en las epístolas de Pablo, es de que al inicio, cuando primero tratamos con la teología, cuando primero nos quedamos en el asombro de todo lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús por nosotros, cosas en las cuales nos podemos gozar, la salvación en la cual ahora estamos, entendiendo todo lo que Dios ha hecho en esa salvación, después entra en lo práctico, entra en las áreas que después empiezan a calar. Porque van a ser literalmente las cuestiones prácticas de nuestro diario vivir, donde vamos a identificar áreas en nuestras vidas donde hay un desbalance tal vez en cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Vamos a empezar a ver ciertas cosas que tal vez se encuentran en nuestras vidas, que nos daremos cuenta que Pablo dice que no deben de ser así porque ahora somos diferentes al mundo. Una de las cosas más difíciles para el cristiano, y por eso lo vemos a continuo, en cada epístola lo vemos a continuo, algo que satura el Nuevo Testamento, es la idea de que ahora en Cristo tenemos vida nueva y debemos vivir como tal. Dejar todo lo que antes hacíamos, todo lo que antes no le agradaba a Dios. Y esa es la lucha que ustedes y yo ahora aprendemos a continuo, que será por el resto de nuestros días. Y lo que empieza a ocurrir entonces es que cuando nos vemos confrontados con la palabra de Dios, empieza a calar y cala bastante. Porque tal vez puedan ocurrir varias cosas. O son cosas que por primera vez vamos a escuchar, de cómo debemos nosotros adaptar nuestra vida a la nueva vida que ahora tenemos en Cristo Jesús. También pueden ser cosas que ya hemos escuchado, que tal vez nos hemos cansado de escuchar, pero por dos razones, porque simplemente las hemos decidido ignorar y ahí siguen y no nos dejan en paz. O dos, porque son cosas en las cuales andamos y no sabemos que no debemos andar y ahora nuestra carne se va a oponer. Se los menciono de antemano porque
Si dicen que el pastor avienta pedradas, van a tocar varias, el resto de Efesios, en el contexto del hogar, en el contexto personal, en el contexto del matrimonio, en el contexto de la relación de padres e hijos. O sea, todo eso es lo que vamos a estar considerando, y todo tiene su énfasis aquí, de que ahora el cristiano, teniendo el entendimiento adecuado, habiendo aprendido a Cristo, ahora debe vivir de manera diferente, y Pablo nos va a decir exactamente cómo se ven esas vidas que han aprendido a Cristo. Amén. Bueno, una vez más, continuemos, versículo 21. Dice, si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Ahora, la frase si en verdad, que típicamente se entendería como algo condicional, en el lenguaje original no es el punto. Nosotros típicamente vemos ese versículo y tal vez han escuchado a predicadores mencionarlo. Dicen, ya ven, ahí es algo condicional, ahí es algo que Pablo está diciendo que la vida nueva, el aprender a Cristo, es si en verdad le oíste. Como que Pablo lo implementa bastante, lo menciona a los corintios, lo menciona incluso a los romanos. Pero la idea no es el cuestionar si en verdad han creído o no. Y ahorita les menciono por qué, por el contexto en el que nos encontramos, sino que básicamente la frase afirma que ellos son creyentes. La frase literalmente podría interpretarse basado de nuevo en la palabra que se usa ahí, ya que han oído de Cristo. O sea, son aquellos que Pablo está convencido que creen en Cristo Jesús. La palabra sí, o sea, sí esto, sí aquello, en el lenguaje original, en el griego, se implementa, tiene varias cosas que son diferentes, definiciones, que tienen diferentes definiciones. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, cuando escuchamos la frase, si es que pasa esto, si es que pasa aquello, ¿verdad? Si es que esto es verdad o si es que aquello es verdad. Y eso para nosotros tiene inmediatamente lo que pasa con este versículo, es de que inmediatamente nosotros consideramos la posibilidad de sí o no. Pero les he mencionado yo varias veces que el lenguaje griego es bastante preciso. Entonces, no solo es que ese sí presenta si hay posibilidad o no, sino que en veces afirma, en veces niega y en veces sí se usa tradicionalmente como nosotros lo usamos. Entonces, ¿qué serían los ejemplos? Cuando una persona dice que queremos implementar si hay posibilidad, nosotros diríamos, bueno, veremos, ¿verdad? O si es que esto o si es que aquello. En el lenguaje original hay 5 diferentes definiciones, les estoy presentando nada más 3. La que aquí vemos es si es que y verdaderamente lo es, literalmente es la definición. Otro es si es que y no sabemos si sí o no. Y la tercera sería si es que y estamos seguros de que no, se escribe con negación, de que no es verdad, de que no es lo que usted está leyendo. Aquí se ha implementado, lo que Pablo está diciendo es, una vez más les leo el versículo, dice, si en verdad lo oíste, literalmente ese sí a nosotros nos presenta condición, aquí no. Aquí literalmente dice, seguro han escuchado. Si ustedes leen otras versiones lo van a ver un poquito diferente, dependiendo cómo los traductores decidieron tomar la libertad de explicar ese concepto. Porque acuérdense que la Biblia que nosotros tenemos va a ser una traducción un poquito más literal de palabra por palabra, pero debemos definir que esa palabra cambie un poco. Entonces tengamos eso nada más en mente. Pablo no está cuestionando si son cristianos o no, sino que literalmente lo está afirmando. En nuestra traducción aparenta que sí, pero literal Pablo dice, habiendo escuchado de Cristo, algo que ya ocurrió, algo que ya se ha llevado a cabo, enfatizando esa verdad, de que han escuchado de Cristo, han escuchado del Evangelio, de que ya es un hecho. Bueno, regresemos. Yo sé que esta no es clase de griego, pero nos toca estudiar la gramática un poco más el día de hoy, que lo es típico. Pablo entonces asegura a aquellos que han creído lo que ahora deben hacer porque ahora son los entendidos. ¿Okay? ¿Están conmigo, hermanos? La razón por la que vemos el lenguaje que Pablo está implementando es porque se asume, se entiende, se cree que se está hablando ahora a aquellos que ahora son los entendidos, aquellos que han aprendido a Cristo. ¿Okay? Ese es el enfoque. Pablo dice que es por medio del oírle y haber sido enseñados en él, el cual nosotros ahora vamos a ser los aprendidos, los que debemos vivir
de manera diferente. Esto nos va a llevar a tratar de responder dos preguntas muy importantes. Primero que nada, ¿qué es oír a Cristo? Ya hablamos de aprender a Cristo. Ahora Pablo dice que nosotros debemos oírle. ¿Qué es entonces oír a Cristo? Aquí es algo literal, pero tiene mucha implicación teológica. Literalmente habla de escuchar acerca de Cristo, primordialmente su obra, todo lo que Cristo ha hecho para redimirnos. Esto ocurre por medio de la predicación del Evangelio, la proclamación de las verdades gloriosas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual existe el perdón de los pecados. La idea aquí es de que ellos han escuchado el Evangelio. Tal vez escucharon a Pablo, tal vez a otro predicador, o algún lector que leyó cartas que habían sido recibidas acerca de Cristo, pero el punto es de que literalmente escucharon audiblemente acerca de Cristo. Pero la implicación teológica es de que verdaderamente escucharon a Cristo. El oír a Cristo es el creer el mensaje que se ha escuchado. Una vez más, les leo acerca del griego en el diccionario. El verbo griego akou, que viene siendo el oír, significa principalmente oír o escuchar. Abarca tanto el acto físico de oír como la comprensión o comprensión más profunda de lo que se escucha. En el Nuevo Testamento esta palabra se usa a menudo para describir el acto de escuchar la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús o el mensaje del Evangelio. Implica no solo una recepción auditiva, sino también una respuesta atenta y obediente a lo que se escucha. Para explicarlo, hermanos, lo opuesto sería la frase que vemos a continuo en Mateo 13:13. Si ustedes se acuerdan, nuestro Señor Jesús está enseñando en parábolas, le preguntan por qué, y esta es la respuesta. Dice, por eso les hablo en parábolas, para que viendo no ven, y oyendo no oyen ni entiendan. Entonces, ¿qué es el punto? ¿A qué me estoy refiriendo? Que la palabra de la cual Pablo ha implementado no solo son aquellos que audiblemente han escuchado a Cristo y acerca de Cristo, muchos lo hicieron. Una vez más, por eso les menciono que aquí no es un cuestionar de su fe, sino que él está afirmando que ellos han escuchado, han oído, han creído. Son aquellos que han entendido, son los entendidos, ¿verdad? Entonces, de ahora en adelante, cuando salgamos de aquí, hermanos, ya no somos nosotros los ignorantes, ya no somos nosotros los faltos de información, nosotros somos los entendidos, ¿ok? Ahora, no lo usen de manera de soberbia, pero la Biblia está diciendo literalmente que aquellos que han aprendido a Cristo son aquellos que han entendido, los entendidos de este mundo, ¿no? Muchos han escuchado la proclamación del Evangelio, aquí los que oyen son los que verdaderamente lo creen, lo aplican a sus vidas. Hagamos entonces la siguiente pregunta. ¿Qué es el ser enseñado en Cristo? Aquí la palabra es didasco, una palabra que a continuo se usa. Esta palabra sí se usa a continuo en todas las Escrituras, bueno, en el Nuevo Testamento, y significa literalmente el ser instruidos. Aquí es en Cristo. Una vez más, por última vez, hermanos, les leo el diccionario griego por el día de hoy. Dice, el verbo griego didasco significa principalmente enseñar o instruir. Se utiliza en el Nuevo Testamento para describir el acto de impartir conocimiento o habilidades, a menudo de manera formal o autoritaria. Este término se asocia frecuentemente con el ministerio de Jesús, donde enseñó a las multitudes, a sus discípulos y a las personas sobre el reino de Dios, la vida moral y el cumplimiento de las Escrituras. Una vez más, estamos hablando simplemente de la instrucción, plena y simple. Pero aquí el enfoque es instrucción que verdaderamente enseña, que es recibida por el estudiante y aplicada. Y hermanos, si ustedes se dan cuenta de lo que vemos aquí, es lo que hemos hablado en todo el contexto de Efesios 4. Crecer en entendimiento del Hijo de Dios, ¿para qué? Con el propósito de ser conformados más y más a su semejanza. La instrucción que se ha recibido es la palabra de Cristo, es su verdad. Entonces, hermanos, vamos una vez más a resumir esto nomás brevemente para que no nos perdamos. El cristiano es aquel que ha aprendido a Cristo, es aquel que le ha escuchado y ha sido enseñado por él.
Entonces, ¿qué significa eso prácticamente para ustedes y para mí? Aquel que ha aprendido a Cristo es literalmente la frase simplemente significando que hemos creído en Él y que le conocemos íntimamente, que hemos aprendido de Él. Por ejemplo, les doy este ejemplo para usar esta palabra, a ver si nos ayuda a entenderlo un poco de cómo se traduce. El pastor MacArthur dice, si quieres tener un matrimonio feliz, dice, aprende a tu esposa. Ahora, en el español se escucha rarísimo, pero ¿qué es la idea? De que la conozcamos, de que sepamos todo lo que le agrada, todo lo que le molesta, para que cuando nos frustre lo podamos usar para frustrarla también. No, la idea es conocerla. Si ven cómo se está usando aquí esta palabra, aprender a nuestra esposa significa conocer el todo de ella. Es lo mismo que Pablo está aquí usando para Cristo. Aprender a Cristo es eso, conocerle de todo a todo de manera íntima. Lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le agrada, lo que no le agrada. ¿Para qué? Para que lo implementamos, para que vayamos nosotros conformando nuestras vidas a su voluntad y no la nuestra. Que esa es la idea. Ahora, el oír a Cristo, una vez más, es literalmente saber hacer. No puede existir ningún creyente que no conozca el Evangelio. Ahora, hay aquellos que tal vez no lo conocen en el sentido de que no lo pueden explicar, tal vez están un poco confusos, pero sin el Evangelio no hay un cristiano. Eso significa que para que una persona llegue a fe, para una persona llegue a ser cristiano, debe escuchar audiblemente el Evangelio, conocer lo que Cristo ha hecho por nosotros, creerlo, y es algo que se sostiene que uno afirma. ¿Sí entendemos la diferencia? No puede ser una persona decir, yo soy un hijo de Dios, pero jamás he escuchado de Cristo. No. ¿Ok? Entonces es escuchar audiblemente, pero también internamente, con el corazón, con literalmente el creer lo que se ha dicho. Y por último, el ser enseñado en Cristo es literalmente ser expuesto a la enseñanza que es por medio de su palabra. ¿Ok? Es literalmente la instrucción, la disciplina que viene del Señor. A esto se refiere y se aprecia un poco más por la última porción del versículo. Una vez más se los leo. Dice, si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Todo lo que previamente ha sido mencionado es en el contexto de la verdad en Jesús. Aquí Pablo contrasta la mentira del mundo con la verdad suprema. Acuérdense, hermanos, estamos ahorita contrastando dos cosas. El mundo tiene sus verdades, el mundo tiene todo lo que enseña, pero Pablo ha dicho es futilidad, es un entendimiento entenebrecido, es algo que no lleva a nada, es ir sin rumbo, sin propósito. Y ahora lo está contrastando ¿con quién? Con aquel que hemos aprendido, con Cristo, el Rey, el Redentor, y dice quién es verdad. Entonces, la mentira del mundo con la verdad del Señor Jesucristo, ese es el contraste. Ahora, noten que Pablo usa el nombre de Jesús. Mucho comentarista, mucho teólogo menciona cómo Pablo busca el traer a la mente de los efesios a la persona, a la humanidad de Jesús el Cristo. Y el punto, hermanos, para presentar a Jesús, aquel que es el Cristo, aquel que es el Mesías, como la verdad literalmente encarnada. ¿Okay? No es de que Cristo solo habla acerca de la verdad, no es de que Cristo solo viene y enseña acerca de la verdad, no es de que Él nos aclara la verdad, Él mismo es la verdad. ¿Okay? Nuestro Señor es veraz, ¿verdad? Como aprendíamos con Tomás los jueves. Jesús el Cristo es verdad, la verdad no existe fuera de Él, sino que Él mismo es esa misma verdad. Muchas veces cuando hablamos de moralidad, cuando hablamos de verdad, tenemos un concepto de que como que Dios se está sometiendo a lo que es la verdad, como de que Dios se está sometiendo a lo que es la moralidad. Absolutamente no. La Biblia presenta que nada existe fuera de Dios. Él mismo es la moralidad, Él mismo es la verdad. Las cosas que Él ha dicho que son buenas son porque Él ha decidido que así son. No, Él no está siguiendo ningún otro tipo de regla ni a nadie más. Él mismo es la fuente de esa moralidad. Lo mismo acerca de la verdad. Lo que Dios dice que es verdad es absolutamente verdad. Nada, a pesar de que aparenta contradictorio, puede ser o puede, ¿cómo se dice?, estar sobre la verdad de Dios. La verdad de Dios es la absoluta. Eso significa que no hay nada más. Nada fuera de Dios puede ser verdad suprema.
Una vez más, aquí el significado es todo lo que Cristo enseña, literalmente es la verdad. El Evangelio es la verdad de Dios, la verdad de Cristo. Noten cómo Pablo lo ha implementado un poquito antes en Efesios capítulo 1, versículo 13. Hablando de los cristianos en Éfeso, dice, en él también vosotros, o sea, ustedes los que han creído, noten, después de escuchar el mensaje de ¿qué? De la verdad. El evangelio de vuestra salvación, noten, y habiendo ¿qué? Creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces notemos que se está usando estos mismos conceptos que él implementa incluso a lo largo del Nuevo Testamento. Es el escuchar y oír, es el escuchar y creer, ¿no? El mensaje de la verdad. Espero, hermanos, que vemos el contraste tan grande que ahora existe. Ahora es importante que lo consideremos y que lo tengamos presente, porque lo que va a continuar, hermanos, empezaremos a ver la gran diferencia que debe existir en el cristiano. El mundo que se cree una vez más sabio, lleva futilidad, sin rumbo, sin propósito, todo pensante, pero no lleva a nada. En Cristo hay propósito. En Cristo hay vida eterna. Cristo es la verdadera sabiduría. El todo de Cristo es todo lo necesario y es lo que Pablo dice que ahora tenemos. Les leo 2 de Pedro 1, 3. Dice, pues su divino poder nos ha concedido algunas cosas cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Qué dice ahí, hermanos? Noten, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Que en Cristo, querido hermano, hermana, tenemos absolutamente todo lo necesario para la vida y para la piedad. Para llevar a cabo una vida fructífera, para llevar a cabo una vida que no es fútil, para llevar una vida que le agrada a Dios. Ahora, no solo eso, una vida que busca la piedad, que busca el agradar a Dios. ¿Se acuerdan cómo nosotros leemos a continuo nuestra benedicción, la bendición al final de Hebreos 13, 20 al 21? ¿Qué es lo que estamos llamando? Que Dios haga en nosotros lo que a Él le plazca. Lo que Él desea, para su honra, para su gloria. Eso es vivir una vida piadosa. Si se han preguntado ustedes, ¿qué es la vida piadosa? ¿Qué es vivir en piedad? Es literalmente llevar a cabo los deseos, la voluntad de Dios hacia nosotros, para nuestras vidas. Eso es una vida piadosa. Nosotros tal vez pensemos, no, es que una vida piadosa va a ser mínimo orar 5 horas. Una persona que se despierta en la madrugada a orar y ora 3 horas antes de comenzar su día. Esa es una persona que vive una vida piadosa. En cierto sentido tal vez lo pueda hacer, hermanos. Pero verdaderamente lo que estamos hablando es aquella persona que va detrás del corazón de Dios. Que la razón por la cual se despierta es porque quiere pasar ese tiempo con su Salvador, aquel que ha hecho todo lo posible para redimirnos y traernos hacia Él. ¿Estamos entendiendo la diferencia? No son reglas para vivir piadosamente, sino que literalmente son cambios de vida yendo detrás de la voluntad de Dios. Claro, siguiendo las reglas de Dios, los preceptos, los mandamientos de Dios. Y ahora Pablo y Pedro nos están diciendo que en Cristo es todo lo necesario. Tenemos toda la sabiduría para llevar esto a cabo. En Cristo Jesús vivimos vidas piadosas, aquellas que son eternas. Y lo opuesto sería el tratar de seguir a Dios siguiendo la lógica y la sabiduría del mundo, que es lo que está contrastando Pablo aquí en Efesios 4. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Espero que sí, hermanos, porque estamos diciendo que somos los entendidos, no se me pierdan. Amados, quiero que escuchen esto claramente, por favor. Cristo es el maestro, es la materia, es el centro de todos nuestros estudios. Es Cristo Jesús también el ambiente en el que vamos a aprender. ¿Qué es mi punto? Que Cristo lo es todo. Cristo es el centro de absolutamente todo para el cristiano. Esta es la verdad que nos separa del resto del mundo. El mundo no le conoce. Nosotros, por gracia de Dios, sí. Y Pablo dice, es por eso que ahora ustedes y yo debemos vivir diferente. Hermanos, este martes fui a la Universidad San Diego State
Estamos yendo de vez en cuando a platicar, a evangelizar, a hablar a las personas acerca de Cristo. Y me tocó platicar con una jovencita, se llamaba Gwen. Y ella hablaba de la existencia de múltiples verdades. Hablaba de la incapacidad que verdaderamente tenemos nosotros de juzgar una verdad sobre la otra. Pues ella ha concluido que hay varias verdades y que porque hay varias verdades, lo que es verdad para una persona no necesariamente es verdad para otra persona y por ello no podemos juzgar quién de los dos tiene la verdad. O sea, relativismo, la definición del relativismo, ahí va, es lo típico del relativismo, de que hay varias verdades sin importar ninguna otra cosa. Llegamos a un punto en la plática donde ella mencionó que está estudiando, está presentemente estudiando ahorita una clase acerca de la maldad. Y cómo ella ha concluido, basado en la clase, que la sociedad es la que determina lo que es lo bueno y lo malo. Eso significa que la maldad, literalmente me mencionó, la maldad es subjetiva. Dependiendo de tu opinión, tú decides si es bueno o malo. Obviamente un relativismo bastante peligroso, porque noten, ella siendo judía, entendía que el régimen nazi solo hacían lo que ellos creían era bueno para ellos mismos. Ahora, tal vez estamos de acuerdo con ello. Pienso que no hay duda de que ellos pensaban que eso era lo que se debía de hacer, en un sentido humano. Pero tanto llegó ella a creer en estas cuestiones relativistas de que hay múltiples verdades, de que la maldad es subjetiva, tanto que ella decía que no podía condenar sus acciones porque era lo que ellos veían como lo bueno para ellos mismos. Ahora me dio bastante tristeza, no me sorprende, porque la Biblia dice lo mismo, pero noten que se ha llegado al punto de justificar lo malo, lo que nosotros típicamente podríamos decir, porque esto es lo que pasa con la maldad. Tal vez sí varía en diferentes personas, ciertas personas creen que ciertas cosas son malas, otras no, pero todavía como sociedades, todavía había como un acuerdo de que hay ciertas cosas que sin excusa, sin ninguna explicación son malas. Pero ahora noten que los estudiantes el día de hoy en San Diego State están siendo instruidos para creer que lo que típicamente consideramos ustedes y yo como algo horrendo que pasó, que tal vez no sea tan malo porque la maldad es subjetiva. Entonces, poco a poco, ¿no? Se va disminuyendo lo que se considera malo. Esa es la condición del hombre, es lo que vimos la semana pasada, cómo vamos de mal en peor. Literalmente, tuve que usar, nomás simplemente les comento, tuve que usar sus mismas tácticas en contra de ella. Dije, ok, respetas todas las verdades. Entonces le pregunté, ¿me permites compartirte mi verdad? Lo que yo sostengo como la verdad. Y ella era muy amable. Me dijo, absolutamente, sí, está bien. Me permitió entonces compartirle todo lo que la Biblia dice que es verdad. De compartir el evangelio completo, hermanos, de todo a todo. Incluso usando ejemplos gráficos propios, incluso preguntándole si alguien llegaba en ese momento y me explicaba a mí que por el color de mi piel yo no merecía vivir, ¿qué pensaría ella? Entonces yo confrontándola con situaciones reales, ¿no? Porque acuérdense lo que pasa. Nosotros podemos estudiar el pasado y podemos concluir varios porque tenemos mucha información, pero lo importante es traerlo al día de hoy. ¿A qué estamos apelando? A su conciencia. Y sí, inevitablemente ahí se desboronó literalmente todo lo que ella había concluido. Oremos, hermanos, por ella. Literalmente se quedó con mucho de qué pensar, me lo confesó. Dice, ¿sabes qué? Me has dejado mucho que pensar. Le dije, es lo único que pido, que lo pienses, que lo consideres, pero que sobre todo verdaderamente pidas de Dios lo que es la verdad suprema. Y mi punto, hermanos, mi punto en compartir esto es contrastar lo que ahora somos y lo que son. Les recuerdo, el mundo, esta es la futilidad del mundo, hermanos. Sin embargo, la Biblia nos dice que ustedes y yo tenemos la verdad, que ustedes y yo andamos en la verdad, que ustedes y yo, estando en Cristo Jesús, ahora tenemos absolutamente todo lo necesario para la vida y la piedad, para llevar a cabo la vida que somos diseñados para llevar a cabo. Nosotros conocemos la verdad es
Cristo. El mundo no le conoce. Pablo ha dicho que andan sin Dios en el mundo, excluidos de la vida de Dios por su ignorancia, por su falta de entendimiento. Entenebrecido está su entendimiento, literalmente es la frase que se usa. Dice, por la dureza de corazón que existe en ellos. Y Pablo dice que por esta diferencia tan grande, nosotros que ahora andamos en la verdad no debemos vivir como aquellos que no la tienen. Y una vez más, este será su enfoque el resto de la carta. Y hermanos, es lógico lo que él está argumentando. Pablo literalmente dice, aquellos que no tienen toda la información deben actuar diferente a los que sí la tienen. Y apelando a nosotros que la tenemos, dice, no vivan como ellos. Debe existir esa diferencia, de no ser como el mundo, de no hacer las cosas como el mundo, de no pensar como el mundo. Pablo va a transicionar, a empezar a tratar comportamientos, caracteres, actitudes, cualquier sinónimo que ustedes quieran ahí implementar para comparar la diferencia entre el mundo y nosotros. Y hermanos, lo que vamos a ver es de que muchas veces dejamos que las cosas que hemos aprendido del mundo sean aquellas los que ahora influencian cómo vivimos nuestra vida en Cristo Jesús. Todo el rencor, toda la falta de misericordia, la falta de gracia, el querer vengarnos, el querer que la gente sienta por venganza el daño que nos han hecho, Pablo dirá, eso es del mundo. Todo eso es del mundo. Y hará el llamado a que ya no seamos así. Vamos a hacer una cosa, apreciando un poquito, apreciemos, si Dios permite, las palabras de verdad para concluir nuestro estudio el día de hoy. He citado esto bastante, hermanos, pero lo haremos una vez más para que apreciemos las conexiones. Son varias las que vemos, pero vayan conmigo a Juan 17, la oración de Cristo en el jardín. Ahora les recuerdo, hermanos, Cristo está a punto de ser entregado para ser puesto a muerte en nuestro lugar, para el perdón de nuestros pecados, para comprar para nosotros la vida eterna, la cual hemos estado hablando por medio de su sacrificio perfecto, para que nosotros pudiéramos ¿qué? Conocerle. ¿Okay? Y esta es la oración. Noten todo lo que hemos estudiado hasta este punto, específicamente en Efesios 4, la unidad de la cual ha estado él argumentando, el conocimiento, el crecer en conocimiento, para que apreciemos qué tan alineado estaba Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo con lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿verdad? Juan 17, les leo todo el capítulo. Jesús dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, ahí va, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú les has dado. Y esta es la vida eterna. Noten, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Una vez más ahí vemos que el conocimiento, el crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, algo que ya mencionó Pablo en Efesios 4 al inicio, ¿se acuerdan? Ok. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Noten el intercambio de información. Noten que Cristo está diciendo, les he dado la verdad, la han creído, la han recibido, la entienden, la afirman. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, ahí está el contraste, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti,
y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ahí está una vez más, subrayenlo, hermanos. El cristiano no es de este mundo. Versículo 15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ahora ahí, hermanos, se puede hacer el argumento de todos aquellos que queremos vivir aislados del resto del mundo y no tener nada que ver con el mundo porque no somos del mundo. Cristo mismo dice, no estoy pidiendo que los saques. O sea, vamos a permanecer en el mundo, pero la oración de Dios es, pero guárdalos. Guárdalos de su influencia, guárdalos de todo aquello que el mundo les va a traer. Ese es el punto. Continuemos. Versículo, es que aquí ya lo perdí. Dice, ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Noten el versículo 25, oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Ahí están los entendidos una vez más. Versículo 26, yo les he dado a conocer tu nombre, enseñados por Cristo. Y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. El aprender a Cristo, el oír a Cristo, el ser enseñados en Cristo es literalmente la oración de nuestro Señor Jesús antes de ir a la cruz. Hermanos, lo que Cristo ha completado por nosotros es inevitable. La única conclusión lógica es vivir apartados del mundo, ser diferentes a este. Porque ahora ustedes y yo somos aquellos que hemos conocido a Cristo. Literalmente, hermanos, en su oración final, Jesús al Padre, en su humanidad, hace el mismo contraste que estamos viendo. Espero creamos genuinamente que entre el mundo y el cristiano hay mucha diferencia. Somos diferentes al mundo por la obra de Cristo. Y ese es mi ruego, hermanos, que apreciemos todo lo que ahora somos en Cristo para vivir diferentes al mundo. Lo que aprendimos, lo que escuchamos y lo que se nos ha enseñado. Amén.